Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Psique Podcast. En nuestra sección Análisis de Personalidad, hoy hablaremos sobre los niños asesinos de Liverpool. Les pedimos mucha discreción y si eres altamente sensible, pues tengas precaución, ya que en este episodio describiremos escenas y sucesos delicados. Comenzamos. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz. El asesinato de James Boyer fue un sonado caso criminal que llegó a los titulares del mundo en 1993, tras el secuestro y asesinato el 12 de febrero de ese mismo año. James Patrick Boyer tenía aproximadamente 3 años y el crimen ocurrió a cercanías de Liverpool, en Reino Unido. Fue secuestrado, torturado y asesinado por 2 chicos de 10 años, John Venables y Robert Thompson. James desapareció el 12 de febrero de 1993 en el centro comercial New Strand, mientras acompañaba a su madre. Su cuerpo fue mutilado y encontrado en una línea férrea, cerca de Waltham, el 14 de febrero de 1993. Thompson y Venables fueron acusados del secuestro y asesinato el 20 de febrero de ese mismo año y el 24 de noviembre ambos niños de 11 años fueron a juicio, declarados culpables de la muerte de James, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia del siglo XX. Los dos fueron sentenciados a pena de cárcel hasta que alcanzaran la edad adulta, inicialmente hasta los 18 años, y fueron liberados en junio del 2001. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, captadas el 12 de febrero, mostraban a Thompson y Venables observando a niños de manera distraída y aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, cosa que era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Venables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada al lado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, James, nacido en Kirby, acompañó a su madre, Denise, al centro comercial. Mientras estaba en una carnicería a las 15:40 horas, Denise se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba, cuando fue interceptado por Thompson y Venables. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del centro comercial. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 15:42 horas. Los chicos caminaron junto con James unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal de Leeds, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Thompson y Venables bromearon acerca de lanzar a James al torrente de agua. James tenía un chichón en la frente y estaba llorando. Suplicaba que pararan y que lo llevaran de nuevo con su madre. Pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir. Se presume
que aproximadamente 37 personas vieron a los 3 niños y no intervinieron ni hicieron nada al respecto. No les pareció sospechoso y por ende se terminó consumando el crimen, asumiendo que los niños eran hermanos. 2 personas se acercaron al trío de niños, pero los 2 mayores les dijeron que James era su hermano menor, y en la segunda ocasión les mencionó que estaba extraviado, pero que ya lo iban a llevar con su mamá. En un momento dado, los chicos llevaron a James a una tienda de mascotas, de la cual fueron expulsados, y finalmente los 3 llegaron a las vías férreas cerca de la abandonada estación Walton and Field, tras alejarse de la comisaría de Walton, próxima al cementerio Enfield, donde comenzaron a torturarlo. Durante el juicio se estableció que en ese lugar uno de ellos lanzó pintura azul para maquetas, la que había robado previamente. La pintura se la lanzaron en el ojo izquierdo a James. Le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras. Le introdujeron pilas en la boca y la policía sospecha que también en el recto, aunque no fue encontrada ninguna en esta cavidad. Finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, la cual fue identificada en el juicio, que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, el patólogo del caso, indicó que James sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. La policía sospechó que hubo un elemento sexual en el crimen, ya que a la víctima le habían quitado los zapatos, las calcetas, el pantalón y la ropa interior. El informe del patólogo, que se leyó durante el juicio, detalló que el prepucio del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil le preguntaron a los acusados sobre el tema, ellos se rehusaron a dar detalles y negaron todo. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a James tendido en el riel y taparon su cabeza con escombros, con la esperanza de que el tren lo golpeara e hicieran que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en 2 por un tren. Los restos de James fueron hallados 2 días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. La policía rápidamente obtuvo las imágenes en baja resolución del secuestro de James en el centro comercial. Mientras se esclarecían las circunstancias del asesinato, los periódicos denunciaron a los testigos que habían visto a James sin haberlo ayudado, mientras en el lugar de su muerte fue llenado por flores por parte de las personas del lugar, como homenaje a él. El crimen generó una gran ira en Liverpool. La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y huyeron de la ciudad. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los 2 chicos por televisión y reconoció a Venables, porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Se puso en contacto con la policía y fueron arrestados. El hecho de que ambos chicos fueran tan jóvenes sorprendió a los investigadores, encabezados por el detective superintendente Albert Kirby. Los primeros informes de prensa y las declaraciones de las autoridades indicaban que James había sido visto acompañado por 2 jóvenes. Sugerían que los asesinos eran adolescentes, ya que era difícil conocer la edad de los niños a través de las cámaras de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de James.
Si bien ambos tenían sangre en sus zapatos, fue la sangre en el zapato de Thompson la que coincidió con la de James en las pruebas de ADN. Los dos muchachos fueron acusados por el asesinato de James el 20 de febrero de 1993 y comparecieron ante la Corte Juvenil 2 días después y permanecieron bajo custodia policial a la espera del juicio hasta que fueron sentenciados en detención indefinida. A raíz de su arresto y a medida que el juicio avanzaba, se empezó a referir sobre ellos como niño A y niño B. A la espera del juicio, fueron custodiados en diferentes dependencias donde eventualmente serían sentenciados. Tras alcanzar la mayoría de edad en junio del 2001, los dos fueron liberados de prisión, para disgusto de los padres de la víctima, es decir, los padres de James, y de una multitud de personas de la localidad que protestaron en las calles. El movimiento se llamaba Justicia por James, encabezado por 300 participantes. Desde que fue liberado de prisión, John Venables ha sido condenado 2 veces por la justicia británica. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John, quien dijo: "Yo lo maté". ¿Qué le dijeron a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto. Robert Thompson, en cambio, fue frío, negó todo con tranquilidad, pero se delató cuando detalló lo que llevaba puesto James esa tarde. Thompson preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora, y en ese entonces se convirtió en el niño más odiado por la opinión pública en su país. El fiscal Richard sostuvo la idea de que debían ser juzgados como adultos. Para ello tuvo que rebatir uno de los principios que estaba inscrito en la ley del derecho anglosajón, que presumía que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extenderse dicho principio hasta los 14 años. Venables y Thompson tenían 10, pero la corte tomó la posición de el fiscal y consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era grave. No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras. A la psiquiatra de Thompson se le preguntó si su paciente podía distinguir el bien del mal y ella contestó: "Creo que sí". Susan Bailey, psiquiatra forense que entrevistó a Venables, contestó algo similar. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia de James no estaba de acuerdo con esto y dijeron que ellos eran quienes se sentían degradados y desamparados. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados de Barton Moss en Manchester y John Venables en Bardy House, demasiado cerca del lugar de donde vivía la familia de su víctima James. A John Venables sus padres lo visitaban periódicamente y la madre de Thompson iba cada 3 días. Ambos tuvieron acceso a la educación y rehabilitación. En junio del 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionaron nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y número de seguro social. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia de James, su víctima, ni a la zona donde vivían.
y debían reportarse a los oficiales constantemente. También a la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. La gente en Liverpool tomó la calle para protestar su desacuerdo con esta decisión. Estaban en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se había gastado en ellos. El gobierno británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993. En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a Venables y a Thompson a cometer este crimen. Muchos culpaban a su pasado, a su familia, a las malas compañías, incluso a las películas violentas que estaban de moda en esa época. Para otros eso no era suficiente y culpaban no a toda la familia, pero sí a la disfuncionalidad dentro de ella o a la violencia. En fin, al final hubo un debate muy abierto sobre qué pudo causar que 2 niños de 10 años mataran y torturaran de esa manera tan cruel a un pequeño de aproximadamente 3 años. Ahora hablaremos sobre la historia de vida de John Venables. Nació el 11 de agosto de 1982 en el seno de una familia compleja. Padres divorciados, maltratos en casa, hermanos con discapacidad, celos por la poca atención que recibía. Todo esto haría estragos. En 1991 fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. John pasaba de jueves a domingo con su madre y el resto de la semana con su padre. En el año 2000, un grupo de psicólogos mencionó, cuando John tenía ya 17 años aproximadamente, concluyeron en un reporte que el riesgo de que él reincidiera era bajo y que tenían altas posibilidades de rehabilitarse. Al final se equivocaron. Venables salió libre, pero recayó. Cuando en 2001 recobró su libertad, comenzó a beber, a consumir drogas, a distribuir pornografía infantil y a visitar la región prohibida, es decir, a visitar las cercanías donde vivía la familia de James, su víctima. En 2008 fue arrestado por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. Venables le dijo a algunos conocidos su verdadero nombre, pero en 2010 terminó terminó temiendo que se supiera y se divulgara su verdadera identidad. Por eso llamó a su supervisor de libertad condicional. Cuando él llega a casa de Venables, lo encuentran enloquecido, intentando romper con un cuchillo y un abrelatas el disco duro de su computadora. El policía se percató de que algo no andaba bien y optó por llevarse la computadora. En la computadora se encontraron un total de 1,170 fotos de pornografía infantil con menores de entre 2 a 7 años siendo abusados por adultos. Volvió a la cárcel y en mayo del 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad porque su foto había sido expuesta en medios y redes debido a que ya aparecía como pedófilo. Bien, ahora hablemos de la historia de Robert Thompson. Nació el 23 de agosto de 1982. Se mostró durante el juicio como un niño imperturbable. En el colegio tenía la fama de ser matón, golpeador, mentiroso compulsivo. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con personas que delinquían. Era el quinto hijo de 7 hermanos. Su padre era violento, golpeador y abusador.
y abandonó a su madre Anne, quien era una alcohólica, cuando él tenía 5 años. Una semana después, la casa fue devorada por las llamas, se incendió y Anne, su madre, intentó suicidarse. Robert Thompson y John Venables eran muy amigos y encontraban placer torturando animales. Sus vecinos contaron haberlos visto hacer fechorías por el vecindario, como volarle la cabeza a pájaros con un rifle de aire comprimido o atar la cola de los conejos a las vías del tren. En el colegio les robaban a sus compañeros y pues al final esta dupla hizo muy buen equipo en cuanto a la maldad se trataba. Se dice que Thompson era quien llevaba, digamos, la batuta de esta amistad. Thompson, al contrario de Venables, se las ingenió para no trascender o trascender lo menos posible su vida luego de su liberación. Pareciera que no había reincidido, o al menos se supo muy poco sobre él. En el 2006 se confirmó que se declaró gay, se declaró homosexual e inició una relación con una pareja de la cual también se protegió su identidad y que se asentaron y hicieron una nueva vida en el noroeste de Inglaterra. En un programa británico, The New Revelation, sobre los motivos que podrían haber llevado a estos niños a hacer lo que hicieron como una cápsula, un pequeño documental en este programa, y manejaron la teoría de que Thompson le tenía muchos celos a su hermano menor. Esta teoría se basó por las declaraciones de una niñera que tenía él y sus hermanos. Y ella dijo lo siguiente, que sospechaba o que se sorprendió del parecido físico del hermano menor de Thompson y de James, su víctima. Comentó: misma edad, mismo aspecto, mismos ojos azules, mismo pelo rubio, igualmente bellos. Me hizo pensar que pudo haber algo de rechazo a su hermano y que eso estuvo conectado con lo que hizo. Al final esta fue una teoría que se manejó, pero después de que se salió al aire el programa, Denise, la mamá de James, comentó: no puedo sentir empatía por los malvados asesinos de mi amado y adorado hijo, que tenía solo 2 años. El documental incluía la voz de Thompson, que con 36 años aseveró: me doy cuenta de que ahora soy una mejor persona, tengo una mejor vida y una mejor educación que si no hubiera cometido el crimen. Yo estaba fuera de control porque mi vida en las calles era mejor que mi vida en casa. No había nada para mí en casa. Después de estas declaraciones, Ralph Bulger, el papá de James, su víctima, contestó: el mensaje es horroroso. Mata a un niño y tendrás el privilegio de una vida mejor. Él tuvo en prisión educación de primera clase, consejeros y terapeutas, mientras nosotros, la familia de James, fuimos tirados a los lobos con todo el dolor a cuestas. Cabe también agregar que en 2019 se hizo un documental muy breve, me parece que de aproximadamente 30 minutos, en el que se recrea la historia de este crimen. Y obviamente la familia Bulger dio declaraciones en contra del documental, no estaban de acuerdo, sentían que lucraban con su dolor, que de alguna manera estaban siendo muy empáticos y omitiendo la crueldad con la que estos niños mataron a James. Los estaban haciendo ver como inocentes niños que justificaban lo que ellos habían hecho con James a través de lo dura que fue su vida o que fue su infancia, ¿no? Y les parecía que también estaban lucrando económicamente todavía con su dolor. Entonces
Este documental fue nominado al Oscar en 2019 y la familia abogó incansablemente porque se retirara, se suspendiera la distribución y la proyección de este film. Y al final, pues no ganó el premio, no ganó al mejor Oscar, pero sí hubo mucho debate y hasta el día de hoy la familia de James pues ha estado siempre recordándolo y pidiendo y luchando porque desde su perspectiva, desde su experiencia y su vivencia, no se siga lucrando ni tampoco, a su parecer, se les siga dando tantos beneficios a estos niños criminales que torturaron y les hicieron tanto daño. Entonces aquí públicamente se abre un debate. Sería muy interesante que ustedes nos dijeran qué opinan. Y bien, comenzamos también con el análisis de personalidad de estos dos chicos. Es importante para el análisis de personalidad valorar las características del contexto familiar de estos dos chicos. Bueno, que en su momento eran niños, actualmente ya son adultos. Y la cuestión escolar y también la forma en la que se desarrolló pues el crimen, el suceso, mediante las cuales se puede distinguir de entre otros posibles diagnósticos, ya que en su momento pues se aseveraba completamente que eran psicópatas, ¿no? Pero digo, también el sentido de un análisis es poder desentrañar o profundizar en el contexto de la situación. Está claro que el caso o estas dos situaciones, estos dos chicos, corresponden a un trastorno de conducta que está asociado con posiblemente también un déficit de atención. No podríamos a lo mejor confirmar si con hiperactividad, sin hiperactividad, mixto, etcétera, ¿no? También una cuestión anímica pudiera ser síntomas o signos de depresión o tal cual un trastorno depresivo. También se identifica por tener pues poca o ninguna consideración por otras personas, por las normas sociales, los signos más característicos que incluyen también la agresión, la mentira, el robo, la conducta destructiva, la deserción escolar, y también hay una actividad sexual ahí precoz y puede haber abuso de sustancias, entre otras. Los niños pues recibieron en su momento un diagnóstico y tratamiento de manera temprana, por lo que generalmente las probabilidades de comportamientos con el tiempo sugiere que se pueden reinsertar a la sociedad, ¿no? Que fue, digamos, el caso de Robert Thompson, ya que de él no se supo mucho, pero aparentemente se reinsertó a la sociedad de manera funcional. No se tiene noticia de que haya delinquido nuevamente, haya cometido un crimen de esta magnitud. Y por el otro lado, contrastando, pues los niños que presentan síntomas graves o frecuentes y que no son capaces de completar el tratamiento o tienden a tener el pronóstico menos alentador, pues son niños con trastornos de conducta que pueden llegar a desarrollar trastornos de personalidad como adultos, en particular pues el trastorno de personalidad antisocial. A medida que sus comportamientos empeoran, se intensifican, pues también pueden desarrollar problemas a nivel legal, consumo de sustancias, que este sería el caso de John Venables, ya que como ustedes saben, en cuanto sale, poco tiempo después es detenido por diversos delitos, conducir alcoholizado, por consumo de cocaína, aportación de cocaína, y el delito creo que más grave pues es el haber portado y distribuido pornografía infantil. Entonces, en este caso podemos también ver que la mayoría de los crímenes
homicidios que cometen los niños, los menores de edad, el 50% se comete entre los 14 y los 15 años. En este caso, si se dan cuenta, pues ahí hay un factor atípico, que fue que estos niños tenían 10 años al momento de estar cometiendo este crimen. Entonces salen dentro de este rango, pero sigue siendo una posibilidad. Está presente la impulsividad. Son menores con carácter inquieto, poco reflexivo, que no planean sus actos antes de llevarlos a cabo. Por lo tanto, son capaces de causar daño sin preverlo. Y aumenta la peligrosidad debido a al factor que, digamos, es impredecible, su actitud, sus ideas, como pudieran de un momento pasar, por ejemplo, estar maltratando animales, al otro tienen la idea de querer secuestrar a un niño, ¿no? En este caso. Entonces, de ahí la peligrosidad, que de un extremo se van a otro totalmente más intenso, con peores consecuencias. También aquí, pues, al menos uno de ellos, quien se mencionaba que fue, me parece, Thompson, que llevaba como la batuta de la amistad, de la relación, pues era, este menor presentaba como esta característica de liderazgo, que quería sobreponerse al resto de sus iguales y en este caso incluso a su cómplice, lo cual también va ligado a una búsqueda de sensaciones que genera que el menor se involucre en situaciones cada vez más problemáticas, ¿no? Por eso va de menos a más. Un día son cuestiones escolares, robos menores, y al otro pues termina cometiendo un homicidio. Y un factor muy evidente también es la deserción o el fracaso escolar. Esto puede deberse pues a diferentes causas, entre ellas está la baja autoestima, también que no hay retroalimentación de forma constante en este ámbito, y este fracaso escolar va ligado a situaciones conflictivas, de rebeldía, un choque constante contra las normas, especialmente pues las normas escolares y también las normas familiares. También se puede ver que el antecedente de una familia pues no muy sana, desestructurada, actos de negligencia por parte de los padres, una desatención constante, dan también como esa idea o esa sensación de todo se vale, ¿no? Porque como no hay control, no hay límites, no hay nada, pues yo puedo crear mis propias reglas, yo puedo transgredir y no pasa nada. Ese es el mensaje más lamentable de la negligencia por parte de los cuidadores, los padres, incluso las autoridades, ¿no? Entonces es aquí donde se llega a delinquir siendo infantes y por extensión pues se terminó siendo niños homicidas. Entonces esto es muy importante en este factor. Recuerden que uno de ellos dos pues venía de una situación de un padre abusivo, violento, una madre con depresión y alcohólica al grado que intentó suicidarse, y probablemente ella misma causó el incendio que terminó consumiendo toda la casa en la que vivían. Y por el otro lado, pues padres divorciados, también negligencia, violencia por parte de la relación, etcétera, ¿no? Otro factor que tomamos en cuenta pues es la clase socioeconómica. Ahora, la localidad donde ocurrió todo esto fue a las orillas de Liverpool. Era una comunidad pues marginada, no era una comunidad de muchos recursos, etcétera, ¿no? Entonces había un alto grado o índice de violencia, de crímenes, de delitos. Entonces, culturalmente y socioeconómicamente en el lugar donde se encontraban, pues era ahí un caldo de cultivo de todo este tipo de conductas que se pueden adquirir, que se pueden ver, que se pueden replicar. Y recuerden que uno de ellos pues pasaba gran parte de su vida en la calle, convivía con personas que delinquían, no sabemos de qué edades exactamente, pero fue parte de múltiples delitos y de este ambiente en el que la marginación, la pobreza, la desigualdad, pues también aumentaron y detonaron toda esta situación.
Otro factor importante es la falta de afectividad. No solo están faltos de afectos, sino están faltos de conceptos como remordimiento, culpa, empatía, que son cosas que se aprenden y se aprenden de los adultos responsables de ellos. La agresividad es obviamente un factor muy determinante, o sea, estos niños torturaron y golpearon de manera brutal a James. Entonces los menores agresivos ejercen violencia sobre otra persona, comúnmente otra persona que no representa un reto, que no los puede agredir, que no se puede defender, etc. Entonces eligieron un niño muy pequeño que probablemente entre los dos podrían controlar, someter con muchísima más facilidad que si hubieran elegido a un niño de su altura, de su edad y de su mismo peso o un peso mayor. Mediante la fuerza física, también amenazas, la facilidad con que pues te obligan, te convencen, te envuelven. Porque aparentemente cuando se llevan a James lo llevan de la mano. Entonces ahí hubo una conversación en la que ellos lo manipularon, lo convencieron de acompañarlos con una promesa de algo. O sea, son niños, los niños confían en niños, los niños ven a otros niños como eso, como niños inocentes, sin malas intenciones. Un niño no va a pensar que otro niño tiene deseos y ganas de matarlo, torturarlo, al menos que se lo verbalice, ¿no? Entonces también el vínculo de poder convencerlo fue determinante y fue algo fácil. También está pues la falta de habilidades sociales que tenían estos dos niños. Como pues se ha repetido en diversas ocasiones, existe una búsqueda de sensaciones, cosas que podríamos considerar pues agradables para nosotros, siempre y cuando se mantengan bajo control, ¿no? Entonces su racionamiento pues es poco elaborado. A nivel cognitivo pues están en un nivel básico, no primitivo, pero sí muy básico. También pues un equilibrio emocional deficiente. Suelen presentar pues trastornos de personalidad antisocial, como lo mencionábamos, acompañado de un bajo apoyo afectivo, familiar, redes de apoyo, también una baja autoestima, entre otros factores que recaen en lo emocional. También estos menores tienen pues una pobre habilidad social, basada en la baja capacidad de crear y mantener vínculos, amistades, y eso produce frustración, enojo. O sea, el que un niño no pueda pertenecer o sentirse que pertenece a un grupo, o sea, llamémosle su grupo de amigos o su grupo escolar, es algo muy difícil y que también conlleva muchas consecuencias emocionales. Y esto también va unido a la agresión que socialmente reflejaron, ¿no? Son menores que han sufrido pues un fuerte rechazo por parte de los adultos en su entorno, generalmente pues sus padres, como consecuencia de conflictos conyugales. O sea, no son conflictos directamente entre ellos, pero sí son ellos los que se llevan mucho daño colateral de esta situación, y por tanto pues no han vivido o no tienen un modelo uniforme ni de disciplina ni de afecto, lo cual debemos recordar que es necesario para el desarrollo óptimo de cualquier niño. A partir de aquí es habitual que se produzca pues trastornos negativistas, desafiante, trastornos de la conducta que se mantienen pues incluso conforme se elevan más de 6 meses. La situación de desafío, de discusión con adultos, de rabia, de molestia, de frustración, de rencor hacia los demás, todo eso va en aumento, acompañado pues con una baja tolerancia a la frustración. También pues hay una reacción ahí de huida, igual que en muchas ocasiones lo hemos mencionado, la causa de un rechazo pues paterno, materno, de la figura cuidadora principal, genera en el menor pues una evitación, una huida, muestran una personalidad carente de muchas cosas, desconfiada, se sienten maltratados, utilizados, inútiles, que no son
seres que merezcan amor o que no comprenden por qué no tienen ese amor, ese cuidado, ¿no? Y estos pues también pues suelen ser aceptados en un grupo, pero con un grupo de niños con las mismas características, ¿no? De aquí que John y Robert pues se hayan unido de esta manera, al grado en el que incluso fueron equipo cómplice para cometer este crimen. También el factor de pues la personalidad antisocial, son menores con problemas de socialización, tendencia a culpabilizar a los demás de sus problemas y acciones y negar su propia culpa o responsabilidad, que sí son hasta cierto punto elocuentes o tienen como este encanto o inocencia superficial, hasta que al final pues con poco al final revientan y terminan mostrándonos pues su verdadera conducta, ¿no? Su verdadera cara. Su autoestima puede ser muy baja, pero ellos la muestran como una autoestima muy elevada. Pueden ser ahí también factores de narcisismo, egocentrismo, falta de empatía, eso es clarísimo, impulsividad, violencia, menores también que se hallan en un ambiente en el que la violencia es respuesta común, pues ellos la replican. Así que hay niños viviendo en un ambiente de violencia en el que pues se resuelven las discusiones, todo se resuelve a partir de la violencia. Y es lo que han aprendido desde que son bebés y por lo tanto es una herramienta social que ellos usan comúnmente. Sí, o sea, no saben comunicarse o interactuar a partir del amor, de la empatía, de la comprensión, de la solidaridad. No, ellos conviven e interactúan con todos a su alrededor a partir de la violencia, de los gritos, del abuso. Incluso aquí debió haber habido un factor de sexualización, es decir, estuvieron en contacto con la sexualidad a temprana edad. No sabemos si fueron abusados, agredidos. Porque el hecho de que hayan manipulado el cuerpo de James, o sea, sus partes íntimas, le hayan introducido objetos, le hayan de primer momento quitado la ropa y dejado su torso de su cadera hacia abajo desnudo, es porque ahí estuvo el factor sexual presente, ¿no? Independientemente del deseo, del objetivo para ellos, de una obtención de placer. Los niños comúnmente que son sexualizados replican los actos sin una finalidad y sin la intención meramente de sentir pues placer, ¿no? Muy comúnmente solo eso, una repetición de algo que vieron, de algo que vivieron. Entonces ese es un factor muy importante. Y pues como mencionábamos, la falta de afectividad emocional incrementa los sentimientos de soledad, odio o rechazo o enojo hacia el mundo, hacia los demás, también el sentimiento de abandono, malos tratos, etcétera. Todo esto son ingredientes o factores comunes que no solo es en este caso, en muchos casos de niños homicidas, psicópatas o que han delinquido a muy temprana edad, generan condiciones que pueden alterar su estructura cerebral y pues básicamente el resultado es esto, ¿no? Los estudios muestran que determinadas condiciones de vida pueden llegar a alterar las estructuras cerebrales que controlan los impulsos. También los principales elementos temperamentales que podrían favorecer a la aparición de la violencia o de terminar cometiendo este tipo de actos o crímenes son, por ejemplo, que se puede manifestar en indiferencia hacia los demás, insensibilidad, falta de empatía, frialdad, crueldad. En casos extremos, si no siento, pues no sufro, ¿no? Entonces son niños que han sufrido tanto y lo han sentido tanto que ya no quieren sufrir más, ya no quieren sentir más dolor. Es la lógica del niño con una dureza emocional, como respuesta a un entorno que le genera malestar, siendo que él mismo puede pasar desde manifestarse a nivel familiar con unos padres que golpean, unos padres que son fríos, distantes, indiferentes, negligentes, etcétera. Sobre esto pues se dice y se ha estudiado muchísimo también, ¿no? Porque siempre causa o no solo mucho revuelo
mucha indignación a muchos niveles el que estas situaciones sigan presentándose. La impulsividad también presenta muchas dificultades de autocontrol, ausencia de miedo, cierta incapacidad para comprender o visualizar los efectos de las acciones que se emprenden. Y también está el factor biológico, neurológico. Estudios clínicos demuestran que los niños sometidos a malos tratos sistemáticos tienen la amígdala hasta el 12% más reducida, y la amígdala tiene como función principal el proceso y almacenamiento de reacciones emocionales. Algo parecido sucede cuando el niño tortura animales, ya que se ha demostrado que la repetición de actos crueles termina por disminuir las conexiones y estructuras cerebrales vinculadas a la empatía, lo cual es muy superior en niños, ya que su cerebro es más maleable porque está en la fase de maduración, está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto en su conjunto da como resultado esta situación. Creo que es muy importante este tema, este caso, este análisis. No sé si ustedes les gustaría agregar algo más a este análisis que se ha hecho, y creo que la pregunta o el debate se abre en cuestiones como, para empezar, no nos gustaría estar hablando de estas situaciones, pero lamentablemente es así. La sociedad, los adultos, el gobierno, las instituciones, los padres, la familia, le fallamos a todos estos niños. No solo a los niños que cometen estos crímenes, sino también a los niños que son víctimas, ¿no? En el sentido en el que, pues ahí también hay mucha desigualdad al momento de buscar justicia, al momento de impartir también la justicia, porque son casos delicados. Son niños que son juzgados como adultos, pero se abre el debate si deberían o no deberían ser juzgados como adultos. Pero me refiero también a que les fallamos en el sentido de que los niños no deberían de estar matando a otros niños, pero son niños que han sufrido tanto, son niños que les hemos dado y potencializado todas las condiciones para que se vuelvan psicópatas, homicidas, asesinos seriales a tan corta edad, ¿no? No solo en la adolescencia, no solo en su adultez joven, sino, imagínense, desde niños de 10 años. No es justificable lo que hicieron, claro que no, pero de nuevo, fallamos en el sentido de prevenir, de tratar, de contener, de transformar y de evitar que estos crímenes, que estos casos, que estas muertes sucedan. Entonces díganme qué opinan ustedes, ¿están o no están de acuerdo? ¿Qué interrogantes se abren a partir de este tipo de casos en los que los protagonistas y las víctimas son niños? Y los adultos somos pues los espectadores, y también somos quienes debemos tomar las decisiones a partir de estas situaciones, ¿no? Entonces seguimos promoviendo que haya intervenciones tempranas, que también la brecha social se reduzca para que haya más accesibilidad a tratamientos, no solo en cuanto a salud mental, sino también salud física. O sea, el bienestar mental y físico es fundamental, pero muchas veces ni siquiera es una opción para muchas comunidades, para muchas personas, niños, adolescentes, mujeres, bebés, el tener acceso a lo mínimo, a lo que es su derecho, ¿no? Entonces creo que esto también es importante porque evitaría que se reduzca mucho este tipo de situaciones. Muy bien, pues ¿qué piensan ustedes? Díganos en nuestras redes sociales, escríbanos, y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.